Ok, listo. Entonces, buenas noches. ¿Alguna pregunta sobre lo que hablamos ayer de compraventa mercantil? Doctor, respecto a esa creo que pues yo no tengo ninguna pregunta, no sé mis compañeros, pero pues yo tengo una pregunta sobre franquicia. ¿Será Dime. relevante hacerla ahorita o Sí, ya por al ahí. final? Dime. Ok, doctor, pues me surgió una pregunta, pues porque yo tengo el tema de franquicia, ¿no? Cuando uno negocia una franquicia, ¿está comprando solamente la razón social o el inmobiliario de lo que está, doctor? Pues me surge esa pregunta. Bueno, depende. ¿De qué depende? De las condiciones que tenga el franquiciante o franquiciador. A veces pueden entregar únicamente, digamos, lo que es la marca como tal para que la exploten, ¿sí? Sin que entreguen ningún mueble, ningún mobiliario. Otras veces le venden no solamente el uso de la marca, sino que también parte del mobiliario que necesiten para desarrollar la actividad. Entonces, digamos que no hay como que una regla muy puntual que diga que siempre tiene que entregarse el mobiliario. Eso depende de lo que establezca el franquiciante. En ese caso, si vamos a hablar de una franquicia, digamos, conocida por sus diferentes versiones, el Corral Gourmet, ¿sería como tal una franquicia aparte o la misma? Porque estudié ese caso y no lo pude diferenciar muy bien, porque se entera como el Corral Gourmet, pero no la comparación ahí de Debe Corral a ser la Corral Gourmet, misma. perdí. Debe ser la misma. Doctor, la última pregunta ya para comenzar. Me disculpo con los compañeros. ¿Cómo Tranquilo. se, cómo se puede hacer una cláusula o algo para hacer efectivo que los bienes inmuebles pasen a ser propiedad del franquiciario al término del contrato? Muchas gracias, doctor. Franquiciante será. Los bienes, Sí, señor. los bienes muebles, bueno, eso dependerá cómo lo establezcan dentro del contrato. Pero la esencia en el contrato de franquicia va a ser permitir o digamos darle licencia para la explotación de esa marca. Eso es lo que es en esencia el objeto de la franquicia. Entonces, digamos, de pronto hay otras situaciones como el suministro de ciertos alimentos para poder cumplir con la franquicia, serían, digamos, como obligaciones que se desprenden de la principal. Tratándose, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Subway. En Subway, la franquicia vale $100,000, pero hay que celebrar aparte un contrato de suministro, o sea, donde el franquiciado le va a comprar al franquiciante los productos, porque tiene que mantener la misma fórmula, entonces tiene que traer importado desde los Estados Unidos, tiene que traer importado el pan, la carne, las salsas, ¿sí? Y prácticamente todo lo que vende, para poder mantener la misma fórmula, porque un Subway en cualquier parte del mundo debe ser exactamente igual, por ejemplo, en ese asunto. Entonces ahí dentro de la suma de dinero que pague el franquiciado, el franquiciante, puede únicamente estipularle el uso de la marca y que digamos, la maquinaria, los equipos que necesite para desarrollarlo, puede de pronto comprárselos aparte o recibirlos en comodato. Comodato es en préstamo. Entonces, eso sería, digamos, como obligaciones adicionales. Y al final, cuando se termina el contrato, pues el franquiciado no puede seguir desarrollando esa actividad, porque se volvería un competidor del franquiciante. Profesor, Muchas gracias, doctor. Dime.
Me iban a Doctor, preguntar, buenas preguntar algo. noches. Sino que justo el tema de franquicia, mire, una diferencia que me causó ahorita el tema que usted me estaba comentando de franquicia y sucursal, es que en la sucursal se tiene la administración del negocio y no se puede hacer ninguna modificación, pero mira que en la franquicia uno podía anexarle un producto al negocio que uno está comprando. No necesariamente, porque si tú aquí al Subway le vas a agregar un Subway con bandeja paisa, o sea, le vas a dañar la esencia, la imagen de la marca, ¿sí me entiendes? Normalmente, que de pronto en determinados mercados, el que sea el propietario de la marca, el que represente, introduzca, digamos, como que unos productos adicionales, eso es otra película. Pero eso lo hablamos el día que hablemos del contrato de franquicia, ¿ok? Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la venta de cosa futura, artículo 917. ¿Quién me ayuda con el artículo 917? Venta de cosa futura. La venta de cosa futura solo quedará perfecta en el momento en que exista, salvo que se exprese lo contrario o que la naturaleza del contrato parezca que sea compra a tener únicamente existencia parcial, podrá el comprador desistir del contrato o preservar en el ajuste tasación. Ok, entonces Perseverar. significa que se puede vender algo que todavía no existe, como por ejemplo, el agricultor puede vender la cosecha que todavía no se ha, digamos, que todavía la cosecha que no se le ha madurado, que no ha producido en su momento. Entonces estaría válido ese tipo de ventas de cosas futuras. ¿Ok? ¿Un apartamento en planos también? También, claro. Profe, buenas noches, con Wendy Salinas. Dime, Wendy. Profe, es que lo que pasa es que quería saber si ya llamó lista, que es que no me quería coger el internet y no me había podido conectar. Sí, hace rato yo te quito la falla, tranquila. Bueno, entonces Gracias, profe. miremos frente a la venta de cosas futuras, ¿alguna duda? Profe, el día de ayer habíamos quedado pendientes en ver el tema de vicios ocultos. Sí, ya vamos para allá. Es que estaba preguntando antes de ¿Hay avanzar en eso. algún límite en la venta de cosa futura? No, ninguno. Gracias. Bueno, ¿quién me ayuda con el artículo 934, los vicios ocultos? 934, vicios ocultos. Si la cosa vendida presenta con posterioridad a su entrega vicios o defectos ocultos cuya causa sea anterior al contrato, ignorados sin culpa por el comprador que hagan la cosa impropia para su naturaleza, destinación o para el fin previsto en el contrato, el comprador tendrá derecho a pedir la resolución del mismo o a la rebaja del precio a justa tasación. Si el comprador opta por la resolución, deberá restituir la cosa al vendedor. En uno u otro caso, habrá lugar a indemnización de perjuicios por parte del vendedor. Si éste conocía o debía conocer al tiempo del contrato el vicio o el defecto de la cosa vendida. Ok, entonces los vicios ocultos van a ser aquellas situaciones en las cuales el comprador desconocía el estado real de la cosa al momento de celebrar el contrato. No sé si ustedes tienen conocimiento que hay una tienda de al costo, ahí por el Ricaute, como en la carrera 30 con calle 11 más o menos. Y ahí,
enfrente del almacén grande, de la tienda grande de Alcosto, tienen otro establecimiento donde venden productos que son nuevos, pero que tienen algún pequeño desperfecto. Por ejemplo, si es un computador, de pronto le falta una tecla, pero funciona perfectamente. O sea, es nuevo, pero tiene ese desperfecto. O de pronto tiene un electrodoméstico, tiene algún pequeño golpe o tiene un rayón. Entonces venden esos productos y la persona que lo compra sabe que está en ese estado. No sé si alguno lo ha visto, si ha ido de pronto a ese No, tipo Larry, de almacenes. es lo que Yo, se llama, yo conozco uno que queda en Corona, un Corona que queda, pero son productos de Challenger, ahí por la doctor, 26. En el costo también, es doctor. lo En que el se costo llaman también hacen imperfectos, eso. pero nuevos. Exacto, están nuevos. Entonces, por ejemplo, en ese caso, no podríamos hablar de que hayan unos vicios ocultos, porque el comprador en ese momento sabe el estado real de la cosa. O sea, sabe que tiene ese pequeño desperfecto. Entonces, no habría lugar posteriormente a invocar unos vicios ocultos, de que no se conocía o no tenía pleno conocimiento del estado real de esa cosa. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a los vicios ocultos. El 935 dice que la carga de la prueba la tiene el vendedor. Entonces, el vendedor es el que tiene que probar que había manifestado al momento de celebrar el contrato al comprador que existían ese tipo de imperfecciones en el producto. O sea, la carga aquí la tiene es el vendedor, no el comprador. Y el artículo 938 nos habla de la prescripción de las acciones. Entonces, el tiempo para poder hacer la reclamación por los vicios ocultos son 6 meses contados a partir de la entrega de la cosa. ¿Alguna pregunta sobre los vicios ocultos? Doctor, en la cuestión de la venta, esa que usted dice de segunda, de los posibles daños que tenga, ¿la garantía aplica igual que si fuera nuevo o la garantía ya no aplicaría? No. Primero, no son usados, son nuevos. Y segundo, no habría garantías porque tendrían conocimiento del estado real de la cosa. ¿Alguna otra pregunta? Esos productos los dan a más bajo precio, ¿cierto? doctora? Siendo nuevos. Claro, porque acá, pues digamos que el comprador cuando invoca los vicios ocultos es para dos situaciones, o digamos, podría tener dos desenlaces. Y los desenlaces que tendría es, uno, buscar rebajar el precio de la cosa, esa sería una posibilidad, o dos, sería la resolución del contrato. Doctor, Alguno de los dos. Eso sería a elección del comprador. Dime. pasa, no sé si sea la misma figura con algunos, por ejemplo, electrodomésticos que están en el mostrario y dicen que lo venden más barato por ser el que está en el mostrador, algo así, ¿podría ser? También podría aplicar. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Al artículo 938, son 6 meses al momento de la compra. Qué pena, no lo escuché bien. 6 meses y los 6 meses se van a contar a partir del momento de la entrega de la cosa. No de la compra, porque se puede celebrar el contrato de compra de compra-venta y la entrega se hace posterior. Como por ejemplo ahorita me imagino que habrán escuchado el tema este del día sin IVA. Entonces,
Seguramente que la mayoría de los establecimientos van a tener muchas ventas y no van a entregar el mismo día los productos. Tendrán que tomarse varios días para poder entregar los productos. Bueno, ahora hablemos de la evicción. Artículo 940. ¿Quién me ayuda leyendo el 940? Artículo 940. Acciones por evicción. Cuando el comprador al recibir la cosa alega no ser esta la especie o calidad Doctor, convenida o Artículo no ser 940. Acción por evicción. Hola, Ya están leyendo. Ginny, Sigue, Miguel. Señor, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando, Miguel. Wolfgang. Bueno, Wolfgang. Retomo, qué pena. Cuando el comprador al recibir la cosa alega no ser esta la especie o calidad convenida o no ser de recibo, la diferencia se someterá a la decisión de expertos como se previene en el artículo 913, inciso segundo. ¿Leo esta parte también, doctor? Sí, cuando se inculpa de su parte, claro. Cuando sin culpa de su parte y por causa anterior a la venta sea el comprador evicto totalmente de la cosa, tendrá derecho a la restitución del precio pagado y a la plena indemnización de perjuicios. Si la evicción fuere parcial y de tanta importancia que pueda deducirse que en tales condiciones no habría comprado, podrá a su arbitrio el comprador ejercer la acción que le concede el inciso anterior o preservar en el contrato mediante rebaja de la parte proporcional del precio o de indemnización de los prejuicios que la evicción parcial le hubiese causado. Ok, bueno, entonces si ustedes miran, aquí hay una situación diferente a cuando hablamos de los vicios ocultos, porque cuando hablamos de la evicción es cuando se busca la resolución del contrato, pero la resolución de ese contrato basado en una posible equivocación, es decir, que se hubiese pensado que se estaba adquiriendo un producto cuando en realidad era otro el producto que se le estaba entregando. Entonces, es probable que este error en el cual haya incurrido el comprador, le genere pues esta evicción. Igual, cuando se genera la evicción, el plazo, según el artículo 941, van a ser 2 años para iniciar las acciones. Va a ser diferente a los vicios ocultos. Entonces, los vicios ocultos se va a referir frente al estado real de la cosa y la evicción va a ser frente a equivocaciones o errores en el momento de haber celebrado la compraventa. ¿Alguna duda hasta acá? Doctor, ¿puede dar un ejemplo de la evicción? ¿Cómo? ¿Nos puedes dar un ejemplo de la evicción? Por ejemplo, si, digamos, cualquiera de ustedes está yendo a comprar a la Riviera un perfume, pues van a presumir que por estarlo comprando en la Riviera y el precio que están pagando, cual ustedes saben que va a estar por encima de los 300,000 pesos un perfume, o sea, rondando el equivalente a $100 promedio, ustedes van a presumir que ese producto es el original. Entonces, si resultara que no fuera el original, sino que es una copia, ¿sí? O es una réplica, entonces ahí habría una evicción, porque si ustedes hubieran tenido conocimiento al momento de celebrar la compraventa, quizás otra hubiese sido la decisión. Hubieran optado por dos situaciones, como ocurre con los vicios ocultos. O no celebraban el contrato o lo
celebraban a un precio diferente en cualquiera de las dos situaciones que se hubiese podido dar. Entonces, esa sería una forma de, digamos, nosotros como poder diferenciar cuando estamos frente a una evicción y cuando frente a un vicio oculto. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, o sea que la evicción se puede decir que puede ser, por ejemplo, la compra de réplicas AAA sin el conocimiento de que es una réplica. Exacto. Porque si fuera una réplica, entonces pues no pagaría la misma cifra. O digamos si fuera de pronto una obra de arte. También. Gracias, doctor. Bueno. ¿No hay dudas hasta acá? Ahora vamos a hablar de unas figuras que se pueden dar en cuanto a la celebración del contrato de compraventa. Se puede establecer la prenda en la compraventa. Miremos el artículo 951. Ginny, ¿nos puedes ayudar con el 951? Perdón, doctor. 951. Sí. Venta con plazo para el pago de precio y reservar el dominio. Perdón. Prenda de la cosa vendida. El contrato de compraventa es de una cosa corporal y no fungible, yo precio a la... Bueno, de pronto No otra se persona escucha. que no se escucha bien. Alguien que me ayude. No se escuchó nada. Si quiere, no sé. 951. José Wilson. Doctor, artículo 951, prenda de la cosa vendida. En el contrato de compraventa de una cosa corporal, mueble, singularizable e identificable y no fungible, cuyo precio debe pagarse en todo o en parte a plazo, el pago podrá garantizarse con prenda de la cosa vendida, pero conservando el comprador la tenencia de ella. En los contratos se regirá por las normas del capítulo segundo, título 9 de este libro, sin perjuicio, se me tapó ahí, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 948 y 949. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, entonces si ustedes miran, se puede establecer dentro de la compraventa la figura de la prenda. ¿Y qué es la prenda? La prenda es una garantía. Entonces, la prenda puede ser de dos formas. Sin tenencia del acreedor prendario, es decir, cuando se le entrega la cosa al deudor, o con tenencia del acreedor prendario. Entonces, cuando hablamos acá de la prenda es sobre un bien mueble. Por ejemplo, sobre un vehículo, que ustedes también conocen como pignoración. Esa es una figura que se puede establecer sobre la compraventa. ¿Cuál es la finalidad de la prenda? Garantizar el pago de una suma prestada. Esa es una situación. Otra situación, bueno, antes de pasar al pacto de reserva de dominio, ¿hay alguna pregunta sobre la prenda? ¿O hay alguna confusión, alguna duda de cómo opera la prenda? Doctor, lo de la prenda de la cosa vendida también sería las hipotecas de los apartamentos. En la hipoteca
es como la prenda, solo que la hipoteca es sobre bienes inmuebles y sobre las naves o aeronaves. Pero sobre bienes muebles, como dice el 951, es solo sobre bienes muebles. La prenda. Doctor, buenas noches. ¿La prenda se puede o hace parte del pago? Son dos cosas diferentes. Se puede establecer la prenda para garantizar, digamos, la suma de dinero que se quedó adeudando por parte del comprador del precio de la cosa, pero no significa que la compraventa no se haya ejecutado. La compraventa se materializó porque es un contrato de ejecución instantánea. Esa puede ser una posibilidad. Otra posibilidad es que la persona otorga la prenda como una garantía, de una suma de dinero que ha recibido en calidad de préstamo. Pueden ser por cualquiera de las dos circunstancias. ¿Alguna otra duda sobre la prenda? Doctor, ¿un título o valor puede ser una prenda? No, porque la prenda es una limitación al ejercicio de la propiedad. Es decir, cuando está la prenda va a ser una limitante. La norma no dice que la prenda saque del comercio la cosa, no lo dice. Pero, por ejemplo, tratándose de un vehículo, si alguno de ustedes intenta ir a vender un vehículo que tenga una prenda constituida, debería la autoridad de tránsito, la oficina de tránsito, debería aprobar el traspaso, porque la garantía ahí es la cosa. No es a nombre de quien esté, sino es la cosa lo que está garantizando. Se persigue en cabeza de quien esté. Entonces, cuando ustedes van a tránsito a intentar radicar un traspaso donde hay una prenda constituida y que no se ha cancelado y levantado esa prenda, no le van a recibir el trámite. No sé por qué, pero la norma no dice que la prenda saque del comercio el bien. Lo que saca del comercio el bien es un embargo. Pero en el tránsito lo toman de esa forma. Es como si fuese una especie de hipoteca, como ocurre con las hipotecas a nivel de los inmuebles. En las hipotecas, la hipoteca no saca tampoco del comercio el bien, el inmueble. Perfectamente el notario puede correr la escritura con la hipoteca, porque el acreedor va a perseguir la cosa independientemente en cabeza de quién esté. ¿Ok? Entonces así sucede con la prenda. ¿Alguna otra pregunta sobre la prenda? Bueno, vamos a hablar ahora de otra figura, que es la compraventa con pacto de retroventa. Me imagino que muchos de ustedes que son contemporáneos conmigo, ¿sí o no, Sigifredo? Sigifredo, ¿estás por ahí? Sí, señor, aquí estoy, profe. ¿Sí o no? Tú y yo que somos más o menos contemporáneos, me imagino que has escuchado los empeños, ¿cierto? Las casas de empeño, que Sí, señor. todavía existen. Antes del COVID y seguramente después del COVID-19 van a seguir existiendo las casas de empeño. Entonces, digamos que la persona cuando va a la casa de empeño o casa comercial, como algunos le llaman también, llevan el artículo y piensan que lo están dejando ahí en garantía del dinero que le están prestando, pero no es así. Lo que están haciendo es vendiendo el artículo. Entonces, por ejemplo, si está llevando un computador portátil, digamos que el computador portátil valga $1.000.000 en el comercio y cuando lo lleva a la casa de empeño, pues le prestan $500.000. Entonces, la persona que está llevando el bien piensa que no lo está vendiendo, pero lo que está haciendo es vendiéndoselo a la casa de empeño. Entonces, la casa comercial o casa de empeño se va a comprometer a que en determinado plazo y bajo unas condiciones va a hacerle nuevamente la venta a esa persona. Por ejemplo, si Sigifredo va y lleva el computador a la casa de empeño de, digamos, de Andrés Vergara,
pongamos que Andrés Vergara tenga, o no, de Briñez, que Briñez tenga una casa de empeño. Entonces le lleva a la casa de empeño de Briñez Bueno, allá no. el computador. Y Briñez le dice, bueno, yo le voy a dar 500.000 pesos. Y tiene 4 meses para que venga a sacarlo. Lo que está haciendo en ese momento Briñez, es celebrando una compra. Está comprándole el computador a Sigifredo. Sí, y está señor. estableciendo que dentro de los 4 meses siguientes, si Sigifredo va con el dinero, está obligado a venderle la cosa en el precio con los respectivos intereses pactados inicialmente. Después de que pasaron esos 4 meses, ya esa cláusula perdió vigencia. Eso fue lo que pactaron en el contrato de compraventa. Pongo el ejemplo de 4 meses porque es lo que manejan las casas de empeño, pero la norma no habla de tiempos. Quien va a colocar el tiempo va a ser el que está comprando la cosa. Entonces, Sigifredo va y dice, no, yo le estoy dejando aquí a la casa de empeño, me están prestando un dinero y tengo hasta 4 meses para venir con mi plata, pagar los intereses y me devuelvan mi artículo. Pero eso no es un empeño realmente. Eso lo que se llama es una compraventa con pacto de retroventa. Lo que está haciendo Sigifredo es vendiendo el computador, y si Sigifredo va a comprarlo dentro de los 4 meses, Briñez tiene que vendérselo a él en las condiciones pactadas. Sí, señor. Pero si Sigifredo se pasó los 4 meses y un día, ya la casa de empeño de Briñez ya quedó exonerada de esa obligación. O sea, Lo que hace, disculpe doctor, lo que hace uno es garantizar que con el tiempo él va a ser el primero que lo puede adquirir nuevamente. Para eso se da ese tiempo. Pero en realidad sí, él está vendiendo, él ya lo vendió. pero el tiempo no va a ser indeterminado, ¿ok? Que es No, la no, parte señor, que toca tener claro. son 4 meses por una reglamentación que hay, pero eso se puede pactar 1 mes, 2 meses, dependiendo. Ujú. Exacto. Entonces, eso realmente es una compraventa. ¿Alguna pregunta de la compraventa con pacto de retroventa? Doctor Larios, una pregunta. Dime. Antes de ese tiempo estipulado, el que adquiere esa cosa no la puede vender. Si usted, como usted está diciendo, que le da 4 meses, antes de eso no se la puede vender a otro tercero. No. Ya, No puede. La obligación es que durante ese tiempo tiene que vendérsela a esa persona. Por eso cuando ustedes van a la casa de empeño, le van a decir, tiene 4 meses para que saque el artículo. Pasaron los 4 meses y un día y ya perdió el año. Lo ponen en la vitrina y se lo venden al primero que llegue. Ahora, suponiendo que pasaron los 4 meses y un día, pasaron 121 días y llega Sigifredo con la plata. Entonces Briñez le va a decir, yo le vendo el producto, pero ya no vale los 500 más los intereses. Ahora vale 800. Entonces, si Sigifredo quiere el mismo computador, pues tendrá que pagarle el precio porque ya Briñez quedó exonerado del pacto de retroventa. ¿Ok? Profe, una inquietud ahí. Dime. Digamos, en ese evento, pues no sé si todavía funciona en la vida práctica, porque pues, la verdad jamás he hecho eso, solo uno escucha. Pero digamos, cuando dice ese pacto de retroventa, viene un bien, el que sea, ejemplo, el computador. Normalmente la casa que lo va a recibir muy por debajo del precio que vale, asumiendo que la persona que lo lleva, digamos, necesita, el caso de 500.000 pesos. Si el computador vale los mismos 500, nunca le van a dar esos 500. Digamos, tiene que valer 800 o algo, 1.000.000 para que le puedan prestar esos 500. O sea, si esa figura no, digamos, no se estaría comprando por el valor más o menos real, realmente que cueste el bien. Eso no, digamos, alguna afectación que tenga allí, porque normalmente no le van a prestar el mismo valor de lo que realmente cueste en este caso, como ejemplo. Sí, yo te entiendo la pregunta. La pregunta va frente a lo que veíamos anoche, si de pronto podría configurarse un precio irrisorio, y la respuesta es no.
y ahí no habría ninguna situación que plantear. Porque acuérdate que este es un contrato en el cual la voluntad de las partes va a ser la ley para ellos, artículo 1602 del Código Civil. Entonces, si le están dando un 50% menos, ahí no hay ninguna lesión enorme ni nada que se le asemeje. Digamos que aquí la casa de empeño está, digamos, aprovechándose de la necesidad de la otra parte. Pero de eso se trata la actividad que hace muchas veces el comerciante. No significa que es que entonces que la casa de empeño son los ávaros que se aprovechan de la necesidad del otro. Esa es la finalidad, esa es la funcionalidad, para eso existen. Es como cuando ustedes van al banco y entonces el banco les presta porque ustedes tienen la necesidad de que les faciliten un préstamo, pero el banco va a generar un interés. Y entonces se ponen a sacar cuenta. Por ejemplo, fuera un crédito de un vehículo. Muchas veces he visto que las personas se ponen a sacar cuenta. Bueno, el vehículo vale tanto si voy y lo compro cash. Así. Dos contados. Uno yo y otro el que me lo está vendiendo. Vale tanto. Entonces, si voy a comprarlo con un crédito, termino pagando lo que di de inicial más las cuotas por el tiempo que lo estoy pagando. Entonces, termino pagando un 50% y hasta a veces un 100% más de lo que me prestaron. Pero es que ese es el negocio del banco, ¿sí? Ese es el negocio del banco. O sea, los bancos existen para eso. El sistema financiero es un mal necesario. Y permítanme poner como un paréntesis el ejemplo de la hipoteca inversa, de eso que han estado hablando tanto en los últimos días. He visto mucho por las redes sociales que la gente, ay, que los bancos, que tal, que el gobierno, que tal por cual, pero no se ponen a analizar la finalidad de esa norma. ¿Cuál es la finalidad? Hay muchas personas que están viviendo en nuestro país y aquí en nuestra ciudad en unas condiciones que no son dignas, porque no tienen una pensión, porque no tienen hijos o porque los hijos no velan por ellos, ¿sí? Por muchísimas situaciones y a veces no tienen ni siquiera para pagar los servicios y para comer, digamos, medianamente, como deberían hacerlo. Entonces, cuando se permiten este tipo de figuras como la hipoteca inversa, yo lo miro desde el punto de vista de la dignidad de esa persona. ¿Por qué? Porque es que el banco le va a entregar un dinero y el banco le va a permitir que esté ahí hasta el último de sus días. ¿O es que acaso ustedes han visto el primer muerto que se vaya con trasteo, que se lleve los bienes que tengan? Eso era por allá en las culturas indígenas donde enterraban a las personas con los bienes y con las cadenas de oro y todo, pero así como venimos a este mundo, así nos vamos. Entonces, la persona es libre de tomar, digamos, las decisiones que hace con sus bienes. Y a veces he visto mucho, la verdad, la mayoría de las veces he visto atacando la figura, como poniendo como si fuera una figura del Robin Hood a la inversa, como si el malo del paseo es el gobierno que está quitándole a los pobres viejos que no tienen para darle a los bancos. Y esa no es la idea, porque eso primero no es obligatorio, eso es voluntario. Segundo, las personas pueden hacer en vida con sus bienes lo que les parezca. O sea, no existe ninguna norma que obligue a que los padres tengan que dejarle a los hijos. No existe ninguna norma que diga eso. El padre puede vender, incluso el día antes de su muerte, vender las propiedades y no dejó nada para repartir. Y eso es perfectamente válido y es respetable, porque es la voluntad de la persona. No hay forma de que se pueda ir a, digamos, a tratar de evitar ese tipo de decisiones. Entonces, cuando uno analiza ese tipo de figuras como la hipoteca inversa, debe mirarla en las posibilidades que tenga esa persona y no en que el banco se va a enriquecer, porque esas son las críticas. Entonces yo me hago una pregunta, bueno, y es que el banco no es comerciante. ¿Qué hacen todos los comerciantes? Tener una utilidad, tener una ganancia. Entonces la cuestión la están mirando por donde no es.
Así sucede en este caso del pacto de retroventa. O sea, se ponen unas condiciones, el que está comprando, que es la casa de empeño, le dice, vale tanto, pero yo le doy mucho menos. Ese es el negocio. ¿O es que acaso está mal? Eso no está mal. Eso ni es éticamente malo, ni moralmente, nada de eso. Esas son las reglas del mercado, del libre mercado. Entonces la persona puede tomar la decisión de celebrar la compraventa con pacto de retroventa, es decir, empeñar ahí en esa casa de empeño o irse para otra casa de empeño a ver si le dan más. Pero nadie lo va a obligar a que tiene que celebrar ese contrato con determinada persona y tiene que celebrar ese compraventa con pacto de retroventa. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre la retroventa? Doctor, el pacto de retroventa, el vendedor, que eventualmente sería comprador, ¿lo debe exigir al momento de vender la cosa o está implícito en ese contrato de compraventa? Muy bien por la pregunta. Debe pactarse. O sea, esto no se va a presumir. Si no se pactó, no va a existir la obligación. Ahora, ¿cómo se va a pactar? Debe pactarse dentro del contrato y debe ser por escrito. Gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Porque paso a que miremos otras dos figuras que son un poco diferentes. Bueno, hablemos del pacto de reserva de dominio. ¿Quién me ayuda con el artículo 952? Artículo 952, ¿quién me ayuda? 952, pacto de reserva de dominio. El vendedor podrá reservarse el dominio de la cosa vendida, mueble o inmueble, hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio. El comprador solo adquirirá la propiedad de la cosa con el pago de la última cuota del precio, cuando éste deba pagarse por instalamentos, pero tendrá derecho al reembolso de la parte pagada, como se dispone en los artículos 948 y 949, en caso de que el vendedor obtenga la restitución de la cosa. Los riesgos de esta pesarán sobre el comprador a partir de su entrega material. Ok, entonces si miramos en qué significa el pacto de reserva de dominio. Cuando se hace la venta y al momento de celebrarse la venta, en la compra-venta, se está estableciendo que el vendedor no va a transferir el dominio de la cosa, es decir, la propiedad, hasta que se le termine de pagar el precio. Entonces, esto es una figura que se puede utilizar dentro del contrato de compraventa. Entonces, no significa que la compraventa no se haya ejecutado. La compraventa se ejecutó, pero hasta que no se cumpla con la totalidad del pago del precio de la cosa, no se transfiere el dominio, no se transfiere la titularidad. Pongamos un ejemplo con un vehículo. Si en un vehículo una persona lo vende por 10 millones y el comprador le paga 6 millones y le dice que le va a pagar los otros 4 millones por cuotas de a 1 millón por mes. Entonces, al momento de hacer el contrato de compraventa de ese vehículo, van a establecer como una de las cláusulas la reserva de dominio. Entonces, donde se va a pactar que se ha pagado tanto dinero, 6 millones a la fecha del contrato, y se estipula el pago de los 4 millones en 4 cuotas de 1 millón cada una, pagándola en tales y tales y tales fechas. ¿Ok? Entonces, no se va a poder hacer el traspaso hasta que se pague la totalidad del precio del vehículo. Acuérdense que les mencioné que cuando uno va a hacer el traspaso ante la oficina de tránsito, debe llevar el contrato de compraventa del vehículo. Y en dicho contrato, pues se le colocan las improntas del mismo vehículo.
Entonces, si va pactada la reserva de dominio, debe en ese momento de llevarse a radicar el traspaso, la manifestación, o sea, una carta por parte del vendedor diciendo que cancela la reserva al dominio porque ya se le pagó la totalidad del precio. Entonces, esa reserva de dominio va a operar frente a que hasta que no se le termine de pagar el precio, el saldo que digamos, se le financió, no se va a poder realizar el traspaso del bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, esa reserva de dominio que habla del 952, ¿es la misma que le colocan cuando los padres le heredan en vida, pero se hacen la reserva del dominio? Bueno, eso es otra cosa, porque lo que hace es cuando el padre le transfiere muchas veces a través de la compra-venta, y se reservan el usufructo del bien. ¿Ok? Es algo similar, digámoslo, pero la reserva de dominio es para garantizar el precio, que le paguen la totalidad del precio. Entonces, cuando se coloca la reserva del usufructo, que es lo que se llama cuando le venden a veces los padres a los hijos, no es para decir que el hijo le quedó debiendo al papá tanta plata y que se la va a pagar por cuota. Porque acuérdense que yo les mencioné anoche que el notario no va a correr la escritura pública de compraventa de un bien inmueble si el vendedor no manifiesta que le han pagado la totalidad o si no se está constituyendo una hipoteca. A hacer las dos operaciones, la compraventa y la hipoteca por la parte que no se le haya pagado. Del resto, el notario no va a correr la escritura de venta. Entonces, cuando se habla de la reserva del usufructo es para que pueda seguir disfrutando del bien aun cuando no esté en cabeza de esa persona. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, no me quedó claro la cuestión de cuando en la reserva de dominio se hace la promesa. Queda estipulada la reserva, pero... Promesa no, se hace el contrato de venta directamente, no es promesa, es la Bueno, venta. se hace el contrato de venta. Ese contrato se lleva a la notaría y posteriormente registro, pero que queda con esa salvedad, ese gravamen, y cuando paguen, entonces en registro levantan esa medida. No. Esa es la prenda, esa es la prenda. Así podría ser la prenda, pero en la reserva de dominio no va a poder transferirlo, o sea, no va a poder quedar a nombre del comprador hasta que no termine de pagarlo. Okay. Profe, esta figura es para los... Doctor, ¿se puede? Para los bienes muebles, ¿cierto? Para los bienes muebles, lo que acaba de explicar. La reserva de dominio puede darse para cualquiera, para los bienes muebles o inmuebles. Doctor Larios, una pregunta. Esta reserva de dominio es muy diferente al tema de una hipoteca, ¿cierto? Porque en una hipoteca hay un acreedor prendario, ¿cierto? Claro, la hipoteca es como la prenda, solo que la hipoteca es para bienes inmuebles y para las aeronaves. Ok, doctor. Sí, Gilfredo, ¿me iba a preguntar algo? No, profe, era esa claridad que me hizo. Muchas gracias. Ok. Entonces, la reserva de dominio, en la reserva de dominio podríamos decir que muchas veces el vendedor se queda con la cosa y no la entrega hasta que se pague. Puede suceder. Puede ser una modalidad. No sé si, bueno, de pronto, bueno, para no poner de ejemplo otra vez así, Fredo Calisto, que es más o menos contemporáneo conmigo, ¿sí o no, Calisto? Calisto, no sé si te acuerdas cuando eras joven, cuando eras más O sea, hace joven, poco. que existía el plan Separe, que uno iba y compraba, iba pagando el artículo. Creo que todavía el éxito lo tiene, pero no es una modalidad que ahorita se utilice mucho. Entonces uno va y, por decir algo, vale $1.000.000 el bien.
le piden que uno debe separarlo, creo que con el 10, 20 o 30%, y le dan un plazo como de 3 meses para pagarlo. Entonces ellos le van a retener el artículo y no se lo van a entregar hasta que uno termine de pagar. Esa también es una modalidad de reserva de dominio, que ese plan separe, que le llaman ellos. Entonces, durante ese tiempo, durante esos 3 meses que me da el almacén, yo voy abonando, voy haciendo abonos, y cuando termine de pagarlo es cuando me lo entregan. Esa también es una modalidad de reserva de dominio. ¿Alguna pregunta? Bueno, Doctor, ahora vamos a mirar la otra misma- figura. Dime, Roniver. La misma reserva de dominio es la que se usa hoy en día con las propiedades horizontales. Cuando usted compra un bien, reserva y se resérveme con 1.000.000 de pesos. Cuando va a comprar una propiedad sobre planos. Y sigue dando cuotas a 1 o 2 años, mientras que termina de dar esa cuota mínima, digámoslo así, hasta que posteriormente salga el crédito del banco. No, eso sería más una venta de cosa futura, porque está comprando sobre plano. No, pero venta. Compra futura. Ujú. Claro, la reserva se da sobre la compraventa, pero es cuando ya se celebró. Y en cambio, en los planos todavía no se ha celebrado, porque estás haciendo apenas una promesa de celebrar posteriormente la compraventa. O sea que la reserva, bueno, la que usted está diciendo referente al éxito es cuando es a un corto tiempo. No tiene nada que ver con el ejemplo que tú pones. El ejemplo que tú pones de separar, eso no es una reserva, porque cuando lo que estás haciendo ahí es simplemente celebrando una promesa de un contrato futuro. O sea, apenas diciendo, oigan, a futuro vamos a celebrar una venta en estos términos. Y entonces te dicen, bueno, tienes tanto tiempo para que vayas pagando una cuota para la cual separas el predio, y vas a tener tanto plazo para que completes la cuota inicial. Y después, entonces el banco te presta. Pero eso no sería una reserva de dominio. Ahí no aplicaría. Gracias, doctor. Bueno, miremos ahora otra modalidad, la última modalidad que vamos a ver de, digamos, de pactos que se pueden establecer dentro de la compraventa, y es el pacto comisorio. Alguien que me ayude con el artículo 1935 del Código Civil. Ahí lo tienen en pantalla. Por el pacto comisorio se estipula expresamente que, no pagándose el precio al tiempo convenido, se resolverá el contrato de venta. Entiéndese siempre esta estipulación en el contrato de venta, y cuando se expresa, toma el nombre de pacto comisorio y produce los efectos que van a indicarse. Gracias. Entonces, esta otra figura del pacto comisorio que se puede establecer en el contrato de compra-venta es diferente, porque acá ya digamos, se le ha entregado la cosa y se ha establecido una forma de pago al comprador, y el comprador entonces incumple con los pagos. Entonces, si el comprador incumple con los pagos, aquí se va a solicitar la resolución del contrato, es decir, devolver las cosas al estado anterior. Entonces, el comprador devuelve la cosa y el vendedor le va a devolver las sumas de dinero recibida previo a las deducciones o penalidades que se hayan impuesto en el contrato. Entonces, aquí, en este del pacto comisorio, va a ser digamos, el incumplimiento por parte del comprador también con el pago del precio en la forma establecida. Entonces, si no pagó,
se va a resolver el contrato. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, un ejemplo de ese pacto comisorio, ¿cuál podría ser para ilustrarnos un poco? Recuerdan que hace un momento pusimos un ejemplo donde hablaba que se podía vender un vehículo y que el comprador quedara debiendo una suma de dinero y se estableciera la reserva, es decir, que no se podría hacer el traspaso hasta que se pagara la totalidad del precio. Acá podríamos decir que se hace el mismo contrato de compra-venta y el vendedor le hace el traspaso al comprador. La cosa queda a nombre del comprador. Es decir, no está la limitante de no poder transferirlo, pero si incumple por el incumplimiento del pago del precio, entonces se buscaría la resolución del contrato, es decir, devolver las cosas al estado anterior. ¿Ok? A diferencia de la reserva de dominio, que la reserva de dominio no va a poder hacer la transferencia hasta que se pague la totalidad del precio. Acá podríamos decir que paga, o sea, que se hace la transferencia del dominio, se hace el traspaso, si fuera un vehículo, aún teniendo la deuda. ¿Ok? Yo tengo una pregunta. Para los que ya hayan visto el foro de hoy, ¿podríamos en un contrato de compraventa mercantil establecer al mismo tiempo la reserva de dominio y el pacto comisorio? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Doc, la respuesta entonces sería no teniendo en cuenta que en una ya el comprador tiene el dominio y en la otra no. Ojo, repito la pregunta. ¿Puede establecerse en un contrato de compraventa mercantil las dos figuras al mismo tiempo, reserva de dominio y pacto comisorio? La respuesta es sí o no. Entonces, cualquiera de las dos, ¿por qué? Si es sí, sí por tal cosa, no por tal cosa. Sí, porque no se excluyen las dos figuras. Digamos, el pacto promisorio, al momento de celebrar el contrato de compraventa, el vendedor guarda el dominio antes de pagar el precio completo. Y el pacto promisorio indica, según el artículo, que si a prescribe los 4 años, que sean 4, se restituirá todas las cosas, vendedor regresa el dominio, comprador tiene el dinero. Así que no, así que es un sí porque no se excluyen las dos figuras. Doctor, yo diría que no, va la una o la otra. No he entrado al foro, pero diría que no. ¿Y tú dices que no por qué? Porque el pacto comisorio yo ya le hago traspaso de la cosa. Por ejemplo, en el vehículo, yo le hago el traspaso del vehículo y en el... se me fue la paloma del otro. Reserva de dominio. La reserva del dominio, yo tengo una limitación en el uso de la cosa, no le hago el traspaso. ¿Tú qué dices, José Humberto? Doctor Lario, sí, claro, se pueden hacer las dos. La reserva del dominio, que lo que busca, como usted lo dijo, es garantizar el precio, o sea, que se mantenga el precio que se estableció en el negocio. Y el pacto comisorio, como su nombre lo dice, es pactar un compromiso el cual debe cumplirse por las partes. En caso de no cumplirse por las partes, como usted lo estableció, debe, resolverse el contrato para que las cosas vuelvan a su estado anterior sin que las partes se vean afectadas, digamos, de una manera enorme. Por tal razón, sí se pueden establecer las dos reservas, la reserva del dominio y el pacto comisorio. Bueno, la respuesta es sí se pueden. Sí se pueden combinar ambas figuras. Y voy a poner un ejemplo. Si habláramos de un vehículo, digamos que se establecen las dos figuras. Se le entrega el vehículo, ¿sí? La posesión, más se reserva el dominio y no se podría hacer el traspaso hasta que se pague. El
comprador estaría disfrutando ya del bien. ¿Ok? Ese podría ser un ejemplo en el cual las dos figuras podrían combinarse en el mismo contrato. No es el único, pero sería una forma en la cual podría combinarse. ¿Alguna otra pregunta? Profe, qué pena, ¿podría volver a repetirlos? Que no entiendo cómo se combinan los dos pactos. En el ejemplo que colocaba hace un momento, se podría establecer la reserva del dominio en hacer el contrato de compra-venta y reservando el dominio es que no va a poder hacer el traspaso todavía, pero puede entregar el vehículo y al entregarlo podría también establecer el pacto comisorio. O sea que la suma que está garantizando el comprador, en este caso, podrían garantizarse con ambas figuras. Y cualquiera de los dos incumplimientos que genere el comprador, es decir, que no vaya a pagar las cuotas dentro del plazo establecido y la forma establecida, darían lugar a la resolución del contrato. La resolución del contrato de compra-venta sin que hubiera necesidad de buscar un pronunciamiento judicial, o sea, irse ante el juez, presentar la demanda para que el juez declarara resuelto el contrato y ordenara la cancelación de esa inscripción del traspaso. O sea, si se reserva el dominio, no se puede hacer el traspaso. Entonces, no se puede hacer el traspaso, pero le doy la posesión. Está disfrutando la cosa y está pagando. Entonces, incumplió, le aplico ambas figuras, le quito el vehículo y le devuelvo parte de lo pagado, descontándole las previas penalidades que se hubiesen pactado por incumplimiento. ¿Alguna otra pregunta? Claro, doctor, ya queda claro. La vaina fue que yo me enredé con lo de la prenda, pero sí, está claro. Gracias, doctor. Profe, una pregunta. Entonces, en ese caso, pues, esas dos figuras entrarían a beneficiar más al vendedor, ¿cierto? Claro. Entrarían básicamente a beneficiar al vendedor, independientemente de que se vaya a dejar la situación como estuvo anteriormente si se hace la resolución del contrato. Pues así lo veo yo en la respuesta que di en el foro. Sí, puede ser. Bueno, de esta Doctor, forma... Yo quiero Dime. Yo quería añadir algo, doctor. En las tarjetas de propiedad de los vehículos, en la parte posterior de la tarjeta, hay un espacio donde dice, cuando está limitado el dominio, que es lo que nos acaba de explicar, hay un espacio donde dice claramente el vehículo se limita el dominio a tal banco o a tal entidad. Es muy claro verlo en las tarjetas de propiedad de algún vehículo, bien puede ser automóvil o motocicleta. Pero eso es cuando se establece la prenda. La prenda que queda. Que es lo que ustedes conocen como pignoración. Pero ahí en la pignoración, en la prenda, está a nombre del comprador. Para los que tengan vehículo, carro o moto, con un crédito de vehículo, miren la tarjeta de propiedad. Va a aparecer a nombre de ustedes como comprador, nombre suyo como comprador. Y al respaldo, efectivamente va a decir que tiene una limitación, pero no significa que no tenga la titularidad del dominio, sí la tiene. Que está limitado, es decir, que no puede venderlo si no paga, pero tiene la titularidad del dominio. Mientras que en la reserva del dominio no alcanza a transferirse la titularidad. O sea, no se le alcanza a transferir el dominio de la cosa. Esa sería la diferencia. Ok, gracias. Bueno, de esta forma doy por agotado la compraventa. Entonces ya vimos la compraventa ayer, las diferencias con la permuta, las obligaciones del vendedor, las obligaciones del comprador, cómo determinar el precio. Hoy hemos visto la venta de cosa futura, hemos visto la compraventa con algunas, digamos, cláusulas adicionales, como el pacto de retroventa, como la reserva del dominio, como el pacto comisorio. Con esto doy
por concluido el tema de la compraventa mercantil y mañana vamos a hablar del contrato de suministro.